Buenos días compañeros y compañeras. Me piden los compañeros de la Junta actual que os diga unas palabras. Yo les agradezco su generosidad de proponérmelo, porque guarda relación con celebrar que se cumplen este año los 25 años de creación de la especialidad de psicología clínica, una especialidad en cuya creación, sin duda, el papel de la asociación fue clave. Y de todo eso quiero hablaros muy brevemente. Lo primero de todo es que se crea, por supuesto, por el Real Decreto 2490 de 1998. Y bueno, qué deciros, fui en representación de la AEN en la Comisión Nacional, elegida como la primera presidenta de dicha comisión. Fue así, aunque en realidad existía algo muy singular en el ministerio que tiene su particularidad, que es que desde 1994, un año después de la primera convocatoria PIR que hace el Ministerio de Sanidad, en aquel momento no acompañado por el Ministerio de Educación, que al año siguiente se suma, la primera convocatoria de plazas PIR que hace el Ministerio. Se crea en el 1994, os decía, en el Ministerio, por acuerdo también con el Ministerio de Educación, que entonces era otra reglamentación para las comisiones nacionales, se crea una Comisión Nacional Promotora de la especialidad de psicología clínica, que a imagen y semejanza y de acuerdo a la reglamentación vigente para el resto de las comisiones nacionales de especialidades médicas y la farmacéutica y de farmacia hospitalaria, de análisis, existía para el resto de las especialidades, pero no para la especialidad de psicología clínica, porque no estaba creada. Como veis, una situación muy singular. ¿Por qué esa singularidad? ¿Por qué crear una comisión nacional promotora de una especialidad que no estaba creada? Tiene sentido cuando atendemos al contexto, como prácticamente todo, ¿no? Todos los procesos humanos, todas las realizaciones humanas tienen sentido, se ve o podemos apreciar su aportación cuando empezamos a ampliar el foco, incorporando datos del contexto donde aquello se está produciendo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los elementos que jugaron un papel clave? Para no irme más atrás, solamente decir, como historia más inmediata, que en 1983, es decir, 15 años antes, se había creado el primer programa PIR. El primer programa PIR, ¿cómo un programa PIR? Si no existía la especialidad, el primer programa para psicólogos que una comunidad autónoma asumía fuera de competencias iniciar una formación especializada con ellos. ¿Cómo? En un marco en que se iniciaban unos importantes procesos de cambio en todo el país. Cambios con apuestas individuales y colectivas de gran profundidad y amplitud. Además, aunque ahora hable un poco brevemente de ello, decir que en 1983
entra una nueva junta en la Asociación de Neuropsiquiatría, que desde el año 77 había hecho todo un cambio vinculándose a contenidos de los elaborados por la coordinadora psiquiátrica en el marco de los conflictos psiquiátricos, fundamentalmente de los años 70 y también en parte en los 80. Y en esa nueva en el año 77 había entrado con Valentín Cortés. El siguiente presidente fue Manuel González de Chávez, en la Secretaría General Carmen Rogero. Y en el año 83, os decía, entra José García González, Pepe García de presidente, y entro yo también, una psicóloga. Era la primera vez que entraban otros profesionales, no psiquiatras. Y tuve la suerte de ser yo quien entrase con un programa y objetivos bien interesantes en línea con la junta anterior. Personas que estaban en esa junta, no puedo olvidar su apoyo y respaldo siempre en relación al PIR, como luego veremos, con un sentido específico, no solo por sí mismo, sino en lo que representaba y aportaba. Personas, desde luego, como Pepe García, su presidente, pero también Fernando Martínez, vicepresidente, que coordinó unos trabajos, a mi juicio, muy importantes sobre, y muy elaborado sobre la posición de la asociación en cuanto al modelo asistencial a impulsar. Está publicado el documento, por cierto, que no quedó acabado, pero lo he publicado muy sustancioso en páginas de la asociación de nuestra revista, como Carmen Sáez, que estaba también aportando sobre muchas cosas, pero desde luego sobre mujer y salud mental, o Julia Menéndez Menéndez de Llano, Julia Menéndez de Llano, primera trabajadora social, que entra también en la Junta con una aportación y una visión sobre el trabajo social en salud mental y en la comunidad de mucho interés, o Alicia Roig con la legislación, bueno, tantos en esa junta que apoya el primer programa PIR que antes os mencionaba, que se pone en marcha en Asturias, siendo responsable de salud mental José García González, en el marco de la primera reforma importante en la sanidad, cuando todavía no existía la Ley General de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud, y estaba como consejero dentro del primer gobierno democrático de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, que apoya de manera muy sustantiva este proyecto, que a su vez es respaldado por la AEN. También en el año 83 se crea, por iniciativa de Pedro Sabando, entonces el segundo cargo en el ministerio detrás de Yuc, persona clave en lo que fue la conformación de la elaboración y la puesta en marcha de los trabajos en torno a la Ley General de Sanidad, y que crea la Comisión para la Reforma Psiquiátrica, que preside y cuyo informe del año 85 resultó muy relevante para señalar la direccionalidad de los procesos de reforma a emprender. De manera que tenemos el año 1983 como un año, yo diría, muy relevante, claro, antes del año 1998, 15 años antes, y ¿qué ocurre del año 83 en adelante? ¿Qué procesos de reforma en marcha? Y concretamente en lo que se refiere a la especialidad de psicología clínica y concretamente al PIR,
del año 1983 a 1990 se ponen en marcha 5 programas en 5 comunidades autónomas que quieren impulsar sus procesos de reforma. Después de Asturias, Andalucía. ¿Con quién? Con Paco Torres a la cabeza. En Galicia. ¿Con quién? Con Fernando Márquez a la cabeza. En Navarra. ¿Con quién? Con Javier Pérez Montoto. Fijaros, todo personas, todo responsables de salud mental, psiquiatras, compañeros con trayectoria dentro de la AEN, ¿no? Y en Madrid, en este caso, de la mano de Pedro Sabando, cuando llega a la consejería. No era psiquiatra, pero conocía muy bien los asuntos de salud mental que por otra parte se estaban trabajando en el informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica en el Ministerio, ¿no? En definitiva, una apuesta colectiva, una apuesta que desde luego tenía una vertiente política, una vertiente ideológica, una vertiente de configuración de modelo asistencial y sin duda una apuesta por lo transdisciplinar. Trabajos de múltiples profesionales que consideraban la aportación de la psicología clínica como de rango para los cambios sustanciales que había que abordar. Se trataba con el PIR, con aquel PIR de aquellas comunidades autónomas, ese PIR que respaldaba la AEN, de apostar por el modelo de interno residente como el modelo para las especialidades sanitarias, que en el año 83 no existía. Existían internos residentes. Había algunos hospitales que creaban plazas de becarios, casi siempre, a veces ya con cambios después de los conflictos habidos, ya con contrato laboral, pero que la especialidad podía hacerse de psiquiatría, por supuesto, me estoy refiriendo, pero como la de psiquiatría, el resto de las especialidades médicas, había muchas modalidades de poderla obtener, algunas mejor no hacer referencia a ellas porque eran verdaderamente un desastre. De manera que la apuesta por el PIR, que 5 comunidades autónomas apostaran por un modelo de interno residente para psicólogos clínicos fuera de sus competencias, era una apuesta política, ideológica y de modelo asistencial. Significaba también esa apuesta por el PIR, por poner en marcha esos programas PIR, apoyar el desarrollo de redes de dispositivos territorializados y diversificados de salud mental, es decir, donde se haría la formación de los psicólogos. ¿Por qué? De los psicólogos especialistas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se contrastan, se planteaba entonces, yo creo que con buena argumentación, muy elaborada, la contrastación de la demanda y de las necesidades de la atención pública. Ahí, en esos servicios que de manera diversificada, interdisciplinar, territorializada, apostaban por aquellos cambios. La continuidad de cuidados, dispositivos territorializados y diversificados con continuidad de atención garantizada. Todo ello significaba priorizar el territorio, los dispositivos territoriales en relación al hospital, desde una concepción de la importancia de la comunidad entendida como trabajo en y con el contexto relacional, una comprensión de la comunidad que guardaba relación con una concepción de los problemas de salud mental y también con las aportaciones de la comunidad en todo ello. Desde luego, lo transdisciplinar, desde luego, la participación de los ciudadanos, desde luego, los derechos. Fíjense todo lo que representaba en aquel momento hacer aquella apuesta por el PIR. Y la AEN jugó un papel importante. Fue clave en el desarrollo en aquellos años, clave como organización, como asociación, pero también clave con personas.
siempre las personas. Y desde luego, no solo psicólogos, pues esto fue una acción colectiva con tantos psicólogos, algunos mencionaré ahora, pero cómo olvidar a algunos psiquiatras, aparte de los que ya he mencionado antes, ¿no? Víctor Aparicio, Mariano Hernández, Pedro Cuadrado, Alberto Fernández Liria, Tiburcio Angosto, Paco Chicharro, tantos y tantos otros, perdonadme que no puedo nombraros a todos. Y desde luego tantos compañeros psicólogos clínicos, hoy cuando no existía la especialidad, ¿no? Consuelo Escudero, Fernando Mansilla, Miguel Anso García Álvarez, María Eugenia Díaz, Pepe Leal, Juan Francisco Jiménez, Margarita Laviana, qué sé yo, Cristina Pelicueta, tantos compañeros tan queridos y con tanta aportación. A continuación, comienzo de los 90, llegada de otras asociaciones, a EPCP, que juega un papel clave, AMPIR, y también eran tan necesarios, llegó la resistencia organizada contra la especialidad. Fueron los años 90, en los primeros años 90, la década del cerebro, ¿os acordáis? También la década del debate, por lo que empezó a representar la DSM-3, los debates en psicopatología, la aportación que todo ello significa, y todo ello con sustancia dentro de la AIM, y todo ello trasladado de manera referente en los programas PIR de esas comunidades autónomas, donde se estaban formando los profesionales en red, en dispositivos territorializados y diversificados con continuidad de atención, donde el hospital era un dispositivo más. Era un cambio tan sustantivo, compañeros. Queda mucho por hacer, pero no me gustaría considerar que lo que queda por hacer vayamos a considerarlo ahora de cuño corporativista, sino atendiendo, como hicimos, como hemos hecho a lo largo de los años, atendiendo a la complejidad de las necesidades de la población, a la necesidad de su abordaje y comprensión en el marco del contexto donde a su vez cobra sentido los problemas humanos, donde también se puede articular una participación de en nuestras intervenciones compartidas. Por eso, contemplar cuestiones centrales que quedan por hacer en psicología clínica, voy a mencionar solo 4 centrales, cobran sentido si atendemos a esta complejidad que os menciono. Pero no puedo dejar de mencionar que queda pendiente desde hace años finalizar el itinerario grado, máster general sanitario y desde ahí el acceso a la especialidad. No puede seguir sin conseguirse la especialidad de psicología clínica de infancia y de la adolescencia. No puede seguir cerrada. Llevamos 25 años con una trayectoria profesional de los psicólogos clínicos cerrada dentro de los servicios, sin acceso suficiente y adecuado a espacios de responsabilidad. Se empiezan a abrir algunas vías, pero con tanta rémora y con tantas dificultades. Está cerrada, ¿por qué? Por intereses corporativistas de la psiquiatría más rancia. Eso hay que acabarlo. Tenemos que garantizar presencia en los 3 niveles del Sistema Nacional de Salud, dejando articulada la complejidad del modelo transdisciplinar y contextual. Todo esto necesitamos. Ay, que me pierdo. Queridos compañeros, hoy tenemos que celebrar la creación de la especialidad que cumple
oficialmente 25 años. Desde su puesta en marcha en 1983, unos pocos más, ¿no? 40. Pero si la canción nos dice que 20 años no es nada, puedo deciros que en nuestras biografías sí lo es. Tenemos una trayectoria en la asociación, ahora una trayectoria compartida tanto internamente como en el exterior con otros colectivos y asociaciones. No nos olvidemos de lo que queda, como queda mucho por hacer en la globalidad de lo que representa la salud mental y el Sistema Nacional de Salud, con tantos problemas en la actualidad. Vamos a por ello, compañeros, y gracias a todos.